Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Sanamente. Como siempre traemos puras cosas fantásticas que les voy a contar ahora. En el capítulo de hoy vamos a repasar algunos de los contenidos fantásticos que vimos durante toda la temporada del año pasado. Vamos a revivir en específico la conversación que pudimos tener con Elisa Anzoleaga sobre liderazgo en el trabajo, que es uno de los temas que está muy debajo de la alfombra de todas las empresas. ¿Tenemos o somos los jefes y las jefas que necesitamos ser para que los equipos crezcan y estén sanos emocionalmente? La respuesta probablemente es no, y vamos a saber por qué. También vamos a revisar la exposición que hizo Nazaret Castellanos durante Congreso Futuro, que fue realmente fantástica y habló específicamente de cómo nuestros corazones, imagínense lo hippie que voy a decir, pero la ciencia lo confirma, se coordinan y se influyen. El latido de nuestro corazón y cómo eso impacta en nuestra salud mental y emocional. Vamos a comprender mucho más sobre el impacto del estrés en este capítulo que ahora comienza de Sanamente. Tomar decisiones sobre la base del cerebro o del corazón es una dicotomía que siempre decimos como no, pero toma la decisión con la cabeza, no con el corazón. Sin embargo, las dos cosas están totalmente conectadas. Nazaret Castellanos nos hace mirar mucho más allá de la mano de la ciencia, particularmente cómo esta relación entre el cerebro y el corazón impacta a nuestro entorno y a nuestras relaciones. Veámoslo en esta fantástica charla de Congreso Futuro 2023. Muchísimas gracias. La verdad que sí, bueno, estoy honrada por esta invitación. Siento muchísimo no haber podido ir hasta Chile, estar allí, porque sería maravilloso. Pero bueno, desde aquí, con lo que nos permite pues, la tecnología, pues de corazón es como si estuviese allí. Y precisamente vamos a hablar un poquito del corazón, esa es mi propuesta, ¿no? Como os decía ahora, presentaba mi trabajo, pues yo me dedico a estudiar en el laboratorio la relación que hay entre el cerebro y el resto del cuerpo. Esto, pues cuando empezamos a investigarlo hace 10 años, pues era casi un insulto, escuchamos prácticamente de todo, era una barbaridad decir que el intestino influía en el cerebro. Hoy sabemos que ese eje intestino-cerebro pues tiene mucho que ver con la memoria, con toda la medicina preventiva, con ese factor de aprendizaje del cerebro. Sabemos que la forma en la que respiremos influye en cómo vamos a recordar un suceso, en la capacidad de atención que podemos prestar, es decir, que la respiración es una herramienta que si sabemos utilizarla es un aliado para la gestión emocional y cognitiva. O sea que en nuestro cuerpo tenemos muchísimas herramientas que desconocemos por completo. Y esto a mí me sorprendió muchísimo. Ahora estaba escuchando a Felipe y la verdad que me sentía completamente reflejada, ¿no? En lo que hablaba sobre la educación. Pues yo he estudiado muchísimos años. Yo digo, ¿no? Siempre voy coleccionando títulos, pero a mí nunca me han enseñado nada sobre mí misma, ¿no? Si me hubieran enseñado pues cómo respirar cuando me pongo nerviosa, cómo respirar cuando me tengo que enfrentar a una situación que me da miedo, cómo respirar cuando me quiero calmar, cómo respirar cuando me quiero activar, pues desde luego me parecía mucho más útil que todas las ecuaciones que me he tenido que estudiar a lo largo de mi vida, ¿no? Y eso es lo que intento yo transmitirle ahora a mi hija. Pero hay un tema, pues yo llevo pues más de 27 años trabajando en el mundo de la neurociencia, ¿no? En diferentes laboratorios, pues siempre para mí el cerebro pues era el órgano pues más importante que tenemos, era el mejor. Pero desde hace pues, unos años me enamoré completamente del corazón, ¿no? Y eso que fijará a lo largo de la historia, como siempre hemos vivido esa guerra entre los que defendían el corazón, los cardiocentristas, cerebrocentristas, ¿no? Y ahora lo que nos dice la ciencia es que es un poco esa fusión entre ambos, es esa relación. Entonces, fijaros, hay una imagen que quiero compartir con vosotros que para mí representó, y para el mundo académico, representa un antes y un después. Y es esa relación que hay entre el corazón y el cerebro, ¿no? Es verdad que nosotros, pues hasta que no lo vemos con ecuaciones, con números, hasta que no lo medimos, pues parece que no nos lo creemos, ¿no?
Pero cuando empezamos a ver cómo se comunica el corazón y el cerebro, qué impacto tiene el corazón sobre el cerebro, vimos que el corazón impacta sobre áreas cerebrales que están sobre todo implicadas en la emoción, ¿no? Cómo nosotros vivimos una emoción, cómo lo expresamos. Y lo que nos decía la literatura, lo que nos dicen los experimentos, esto es una de las líneas de investigación que nosotros hacemos, es cómo está relacionado el corazón con la idea de quién soy yo. Y esto, pues claro, representa pues, un grandísimo debate y una profundidad que yo creo que es más filosófica, ¿no? que numérica. Lo que nos dicen los experimentos, y fijaos qué bonito, ¿no? Porque cada uno de nosotros ahora mismo pues, puede ser consciente de que casi segundo a segundo nuestro corazón está latiendo. Pues en cada latido que emite nuestro corazón, pues unos milisegundos después de haber latido, ciertas neuronas de ciertas áreas de nuestro cerebro tienen que responder a ese latido. Es decir, nuestras neuronas sabemos que emiten descargas eléctricas, esta es la base del funcionamiento cerebral, pues ellas están haciendo su actividad, que son descargas eléctricas, y cuando el corazón ha latido, hay millones de neuronas en ciertas áreas del cerebro que tienen que responderle. Si esas neuronas no responden al latido de corazón, nosotros perdemos la percepción. Es decir, por ejemplo, yo me puedo imaginar o esperaría, si vosotros ahora mismo me estáis escuchando, me estáis atendiendo, vuestra percepción está depositada en lo que yo os esté contando, vuestro corazón y vuestro cerebro están en una gran comunicación. El cerebro tiene que estar respondiendo, atendiendo a lo que está haciendo el corazón para que nosotros podamos percibir lo que está pasando en el mundo. Pero no solo el corazón está implicado en esa percepción de lo que pasa, sino que el corazón, en su relación con el cerebro, lo que produce, o sea, el mecanismo que hay debajo, es lo que se llama la percepción subjetiva. Cada uno de nosotros va a percibir el mundo siempre, según cómo haya sido su vida. Nadie tiene la misma percepción que el otro. Entonces, lo que nos dice la literatura, fijaros, ¿no? lo impactante que es que en cada latido del corazón, ¡pum!, el cerebro recuerda la idea de quién soy yo, ¿no? Por esto siempre nos decían, ¿no?, en las tradiciones anteriores, que no vemos las cosas como son, sino como somos. Nuestra percepción siempre será subjetiva y dependerá del corazón. De tal forma que en el momento en el que el corazón acaba de latir, ¡pum!, percibimos más el mundo. Por ejemplo, si ahora nos pinchasen, nos hiciesen daño y ese pinchazo coincidiese con el latido del corazón, nos dolería más que si nos pinchan medio segundo después. Es decir, en cada latido la percepción se abre completamente y nuestra sensibilidad es mucho más profunda. Por tanto, en cada latido yo miro el mundo según tenga la idea que yo tenga del mundo. Cada latido yo miro, ¿no?, siempre desde mis ojos. A mí esto pues, me impactó. Esto es algo que cambia muchísimo la visión que tenemos, no solo en la neurociencia, sino la que pues, podemos entendernos como ser humano. Pero cuando nosotros estábamos haciendo los experimentos, pues medíamos, por ejemplo, cómo esta relación entre el corazón y el cerebro se debilita en personas que tienen enfermedad de Alzheimer, es decir, cuando empiezan a perder su identidad, cuando empiezan a perder la memoria. Fijaros que memoria, recordar, es recordis, volver a pasar por el corazón. Cada vez que nosotros percibimos el mundo, recordamos cómo es el mundo. Ese recordar cómo es el mundo pasa por el corazón. Cuando hacíamos los experimentos, estábamos midiendo los campos eléctricos del corazón, los campos magnéticos del cerebro. Algo que nos sorprendía es que el campo eléctrico del corazón casi se salía del cuerpo, era muy fácil medirlo, se traspasaba, ¿no?, las fronteras. Y entonces se nos ocurrió hacer algo que, que ya se empezaba a intuir un poco en el mundo científico. ¿No será que los corazones se comunican, ¿no? Si ese campo eléctrico es tan grande que parece que se sale de nuestro cuerpo, ¿qué pasa si ponemos a dos personas juntas dentro de una máquina
y medimos sus corazones a la vez. Pues esto es lo que hicimos. Estos son, pues, el de rosa es mi compañero Gustavo y el de la camisa azul es un periodista que vino a hacer un reportaje a nuestro laboratorio. Entonces le metimos allí, mira, pues te vamos a medir el cerebro y te vamos a medir el corazón. Pero no solo eso, sino que vamos a ver si tu corazón se comunica con el de nuestro compañero. Entonces, al principio, pues medíamos los dos corazones y, bueno, cada corazón tenía su dinámica. Como vemos aquí en estas gráficas que os pongo en rojo y en negro, pues el corazón de rojo era el de mi compañero Gustavo y en negro era el de este periodista. Pero al cabo de un rato, ambos empezaron a respirar a la vez, ambos empezaron a meditar a la vez. ¿Y qué es lo que pasó? Que los corazones se acoplaban, ¿no? Empezaban a disparar a la vez. Encontrábamos a lo largo de media hora regiones significativas de fases de sincronización entre los corazones. Es decir, sin hablar, sin mirarse, había algo, ¿no?, de una comunicación que era matemática, que nosotros medíamos entre los corazones. Esto coincidió en el momento en el que, cuando estábamos haciendo estos experimentos, yo acababa de ser mamá, ¿no? Y entonces aquello me impactó. Me dije, bueno, si los corazones de estos dos compañeros, de estas dos personas se han sincronizado, pues para mí la pregunta obvia era ¿qué pasa cuando yo estoy con mi bebé? ¿No? Pues entonces empezamos a estudiar, empecé a repasar toda la literatura y encontré un campo en el que pues llevo investigando durante años, que es la sincronización entre los cuerpos de personas y lo que supone eso en nuestra sociedad. Lo que veíamos en estos artículos científicos, lo que podíamos repasar, es que cuando estamos con una persona se produce una comunicación por tres vías. Por una parte, vemos que sus cerebros se sincronizan. Cuando yo estoy hablando con una persona, lo que esté pasando en mi cerebro influye en lo que está pasando en el cerebro de otro. Tienden a imitarse. Es decir, tienden a asemejarse. La segunda vía es la sincronización entre el sistema hormonal. Cuando pues, yo tengo ciertas hormonas que se están liberando por mi cuerpo, imaginaros, por ejemplo, que yo estuviese muy estresada, entonces en mi cuerpo hay mucho cortisol, esto se le transmite y aumenta en mi hija la probabilidad de generar esta hormona del estrés, aunque yo llegué a casa muy tranquila y callada y sin pegar gritos. Fijaros qué interesante es esa comunicación. Y la tercera es la del corazón. Pero vamos a detenernos un momento en esta sincronización que sucede entre los cerebros, porque a mí me parece que es muy importante, sobre todo para la educación. Si yo estuviese allí en vivo, estuviese con vosotros y hubiera tenido esa inmensa suerte, la sincronización, es decir, el cómo se han acoplado, cómo de similares serían nuestros cerebros, hubiera sido mucho más intensa que si lo hago por la pantalla. Pero, aunque yo esté hablando por la pantalla, como estoy ahora, pues si vosotros hubiéramos hecho una imagen, una foto de vuestros cerebros hace 5 minutos y ahora, vuestros cerebros se parecen más al mío ahora que hace 5 minutos. ¿Por qué? Porque me estáis prestando atención. Y esto también sucede a través de la pantalla. Cuando empezamos a investigar esto, cuando yo repasé toda esta literatura, lo primero que pensé es, madre mía, ¿a quién le prestamos atención cuando nos ponemos a ver la tele? ¿No? ¿Por qué? Porque eso sucede. Y entonces yo caí en una especie de psicosis en cuanto pues me ponía a ver la tele. ¿Me quiero sincronizar mi cerebro con este? ¿Me quiero sincronizar con esta que está pegando gritos en la tele? Y esto, sobre todo, lo que me hacía pensar era en mi hija. Mi hija era muy pequeñita en ese momento, en mis sobrinos. ¿Qué es lo que ven a través de las pantallas? ¿Qué es lo que vemos? ¿A quién le prestamos atención? Porque estar un rato viendo a personas que no nos aportan no solo es una pérdida de tiempo. Nuestros cerebros se están sincronizando y durante todo ese tiempo nuestros cerebros están aprendiendo de esos patrones con los cuales se están sincronizando. Esto es una pregunta que yo desde entonces pues me hago. ¿Me quiero sincronizar con este cerebro? ¿No? Esto es algo que yo creo que deberíamos plantearnos, ¿no? Y sobre todo pues aquellas personas que tienen más difusión en la televisión, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero impactar? Pero fijaos que hay una cosa aquí que es muy interesante. Si yo estoy hablando, pues nuestros cerebros empezarán a comunicar. Pero si yo hablo expresando mucha emoción, pues imaginaros, como todos hemos visto en la tele, a veces alguien que sale gritando unos a otros, la sincronización es mayor. Cuando hay emoción de por medio, la sincronización entre los cerebros es más fuerte.
¿no? Esto también a mí me suponía pues una llamada de atención tremenda, ¿no? Pero luego empecé a pensar en algo. Yo soy profesora, doy muchas clases y luego pues llegó la época en la que había que elegir cole para la niña, ¿verdad? O sea, ¿a qué cole vamos, no? Pero sobre todo a mí lo que me preocupaba, y aquí os lo confieso, era quién será la profesora o el profesor. ¿Por qué? Pues porque se había estudiado que la sincronización entre los cerebros de los alumnos con el profesor es, después de la madre, la más intensa. Mi hija se va a sincronizar con mi cerebro con la persona con la que más, después con papá y después con los profesores, ¿no? Y esto es la sincronización que ellos copian al cerebro del profesor. A mí no me preocupaba, y como decía Felipe, ¿no? Es importante los contenidos, es muy importante tener información, es muy importante tener un bagaje cultural. A mí me ha dado mucha libertad de expresión, de juicio, pero es muy importante transmitir valores humanos. Y esos valores humanos se transmiten por vías que a veces son mucho más sutiles que contarnos un montón de datos. Cuando nos presentamos en una clase y pues aquellos alumnos nos van a prestar atención, imaginaos cuando son pequeñitos, ¿no? Que son esponjas completamente, ¿qué les estamos transmitiendo, ¿no? ¿Qué persona hay ahí detrás? Entonces a mí a partir de ahí pues algo que me impactó mucho y que pues supuso un cambio en el rumbo de mis investigaciones fue ¿qué podemos hacer nosotros en nosotros mismos para producir cambios en los demás? Nosotros vamos sincronizando, vamos emitiendo, por así decirlo, señales que pues, nosotros medimos matemáticamente. Cuando yo hablo, las personas sincronizarán sus cerebros con el mío. Cuando yo hablo, las personas sincronizarán los corazones con el mío. Entonces, no solo debo cuidar lo que comparto de información, que sea rigurosa, que sea prudente, sino que debo cuidar también cómo estoy yo dentro, porque eso también se va a transmitir. O sea, cuando comprendamos que realmente impactamos tremendamente en la sociedad, impactamos de una forma muy humana, no solo con información, no solo con datos, pues yo creo que habremos dado un gran paso como humanidad. Entonces, a partir de aquí, como os decía, fijaros, ¿no? Eso ya lo importante, ¿a quién le voy a prestar atención durante un rato? Porque mi cerebro va a intentar copiarlo y va a intentar aprender. Pero como os decía, pues yo me enamoré del corazón y entonces seguía pues casi obsesionada porque me estudié todo lo que había del mundo del corazón. Es decir, bueno, ¿qué hacen? ¿Por qué se comunican los corazones? ¿Por qué esa comunicación? ¿Cómo se produce, ¿no? Como decía, la sincronización entre corazones se produce entre todos los seres humanos. Esta sí que no se produce a través de la pantalla. O sea que aquí pues os estáis pareciendo más a mi cerebro, pero el corazón no ha podido llegar hasta allí. Esta se produce cuando estamos en persona, cuando estamos cerca. La comunicación entre corazones, la máxima que se ha medido es entre la de mamá y la de los hijos. Y fijaros este experimento que se hizo en la Universidad de Israel, que a mí como mamá me impactó. Se ponían unas mamás en el laboratorio y se medía su dinámica cardíaca. Alrededor pasaban niños, ¿vale? Entonces el corazón cambiaba, es decir, aunque tú no te des cuenta, el corazón estaba notificando que estaban por allí pasando niños. Pero en un momento pasaba su hijo o su hija. ¡Pum! Ahí tenéis la curva negra. La sincronización era mucho más fuerte. Es decir, mi corazón, solo ya mi corazón, va a reconocer a mi hija, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues como os digo, pensaba, madre mía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo, ¿no? Esa parte práctica, ¿qué puedo hacer yo realmente para que pues lo que transmita, que no lo sabemos, el corazón, sea la mejor versión que puede ser de sí? Sabemos que la sincronización entre los corazones es más fuerte cuando nos miramos a los ojos. Por ejemplo, uno de los mecanismos que tenemos cuando estamos muy enfadados, cuando estamos muy estresados, es evitar la mirada, es evitar ese contacto visual. ¿Para qué? Para no tener comunicación con el corazón. ¿Vale? Fijaros qué bonito es eso, fijaros la implicación que tiene esto para el terapeuta, ¿no? Esta persona que está en contacto constante con el dolor, que tiene que estar escuchando a personas que nos están transmitiendo, ¿no? La problemática,
y en ese momento se está sincronizando sus cerebros, se están sincronizando sus corazones. Allí que importante es en ese caso mantener la idea de identidad. Esto sería para hablar durante horas. Pero cuando tenemos esa comunicación entre las personas, por ejemplo, ¿no? Cuando yo a veces lo hago, ¿no? Cuando digo, pues ahora quiero, ¿no? que sincronizar, que esa sincronización entre los corazones con mi hija sea más fuerte, ¿no? Pues el mantener esa mirada. Y en ese momento, y esto es lo que demuestra la Universidad de Londres, el momento en que nos miramos a los ojos, se produce lo que se llama el anclaje de la mirada, ¡pum! ¡Pum! Se produce esa sincronización entre las dinámicas del corazón. Y esto, corazón y ojos siempre van a estar relacionados, ¿vale? Y esto es muy bonito, muy bonito. Pero como os decía, algo que a mí me inquietaba era, bueno, si yo voy a la calle, se había medido, por ejemplo, que se produce comunicación entre corazones cuando vamos en el autobús, aunque no hablemos con las personas que están alrededor. Esto también se ha medido, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿qué es lo que voy impactando yo por ahí? ¿Qué es lo que yo voy transmitiendo cuando me subo al autobús? Cuando llego al laboratorio y me siento al lado de mis compañeros, cuando doy clase, cuando llego a casa. ¿Qué es lo que yo voy transmitiendo, ¿no? A mí me recordaba constantemente aquello, ¿no? De ser el ejemplo que quieres para los demás, o sea, el cambio que quieres para el mundo, ¿no? Entonces, algo que yo de verdad, muy, muy sinceramente, y también pues después de ser mamá, era ¿qué puedo hacer yo para que mi corazón esté lo mejor posible? Ya sabíamos que pues, cuando vivimos una experiencia que es dichosa y que somos conscientes de que la estamos disfrutando, que no siempre es lo mismo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es mayor, aumentamos la complejidad del patrón cardíaco y esto favorece la comunicación entre corazones. Si yo me estreso, si yo me enfado, debilito esa comunicación entre los corazones. O sea, que fijaros cómo reforzar o alimentar esos momentos de dicha ya van a producir una mejor comunicación con los demás. Pero algo que descubrí en aquel momento desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional es lo que se llama el cultivo de la amabilidad y de la humanidad compartida, ¿no? La Universidad de Stanford pues, ha sido pionera y ha sido muy valiente en hablar de conceptos como el amor hacia uno mismo, el respeto hacia uno mismo, la aceptación, el hablarnos con ternura. Hay psiquiatras, ¿no? que han dicho bellezas, ¿no? como que la ternura es hacerle comprender al otro que es merecedor de la vida que tenemos, ¿no? Pues esto desde un punto de vista académico, que a veces es como muy frío, ¿no? y parece que da como vergüenza hablar de estos temas, pues cada vez se va abriendo más y a mí me parece que es de aplauso que en el mundo académico podamos hablar de que hay que cultivar esa amabilidad, que no depende tanto de la autoestima, de lo que soy o lo que no soy, de mis atributos, sino del cómo me acepto, de cómo de amable me hablo a mí mismo, ¿no? Pues la amabilidad y el sentir esa humanidad compartida, que fijaros la humanidad compartida lo que tiene que ver pues con todo lo que hemos hablado de esa relación que hay entre los cuerpos. Pues esa amabilidad, cuando cultivamos y sentimos esa amabilidad y esa humanidad compartida, cambian a la vez la actividad cardíaca y la dinámica neuronal. Es una de las formas de favorecer la comunicación entre ambos. Entonces, desde mi humilde pues, posición como académica y como científica, lo que yo intento es difundir pues, básicamente 3 mensajes que a mí me parecen claves. Como decía Felipe, que estaba completamente de acuerdo, tenemos que cambiar de raíz las bases de la educación, ¿no? Como yo os decía, pues he estudiado muchos años, he aprendido cosas muy raras, impronunciables, como decía siempre mi madre, es que yo no sé describir a lo que te dedicas, ella siempre me decía esto. Pues yo sé hacer cosas muy raras, pero a mí nadie me ha enseñado a gestionar mis emociones, nadie me ha enseñado a respirar, nadie me ha enseñado a estar conmigo misma. Tenemos que aportar esa humanidad y esa humildad al mundo académico, que me parece fundamental. Tenemos que tratar, yo creo, la psicología, lo que yo llamo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. La psicología para mí tiene que partir del cuerpo. Tenemos que hablar, cuando hablemos de la psicología, de la salud mental en nuestros niños, en los adolescentes, en los adultos. Tenemos que hablar de la dieta.
que comemos. Podemos hablar mucho de la psicología, pero luego estamos comiendo esta comida basura que sabemos que favorece absolutamente la expresión emocional más exagerada. Entonces podemos avanzar mucho en una dirección y luego damos 20 pasos hacia atrás con esas comidas que pues nuestros jóvenes compran diariamente. Esto yo lo veo en el parque, ¿vale? Entonces, hablar de la psicología es hablar de la respiración, es hablar de alimentación, es hablar de la postura corporal, es hablar de la consciencia del propio cuerpo. Pero también pues, podemos hacerlo desde arriba hacia abajo, es hablar de la actitud, es hablar de cómo vivimos la vida de forma presente, ¿no? Pues, por ejemplo, para que veamos, ¿no? Solo por el hecho de ser conscientes de que nuestro corazón se comunica con el cerebro o de que nuestra respiración influye sobre el cerebro, esa influencia, esa comunicación aumenta. Esto es lo que nosotros medimos, solo por el hecho de ser consciente de ello. Fijaros el papel, la capacidad que tiene la atención como herramienta fundamental, como decía Harvard, ¿no? De la influencia que tiene la mente sobre la materia. Pero sobre todo, y si me tuviera que quedar con algo, me tuvieran que decir, pues si tuvieras que apostar por un solo proyecto en la investigación, sería el de promover, sin duda alguna, la amabilidad y la humanidad compartida. Y de todo corazón y desde Madrid, desde España, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un verdadero honor estar aquí. Gracias. Están tan duros los tiempos que, sobre todo en el último tiempo, al menos yo he sentido muy fuerte esta sensación de que estamos superados por las circunstancias, a veces familiares, a veces laborales, a veces todas juntas. Son situaciones que nos hacen sentir que no sabemos cómo vamos a lidiar con ellas o que nos provocan una sensación como invalidante de que no vamos a ser capaces. ¿Qué es exactamente el estrés y cómo lo podemos enfrentar? Alex Ben, académico de Psicología de la Universidad Católica y director de investigación de MIDAP, nos enseña cómo manejar una situación estresante en esta siguiente cápsula. Estrés es un concepto muy utilizado tanto en nuestra vida cotidiana como en la psicología, que describe experiencias donde nos enfrentamos a demandas del ambiente, de nuestro contexto, de la situación en la que estamos, y que esas demandas requieren por parte nuestra algún tipo de afrontamiento y algún tipo de solución. Cuando estas demandas exceden las capacidades que tenemos como personas para lidiar, resolver problemas, enfrentar nuestros recursos psicológicos, nuestra salud física, experimentamos estrés. Un evento no es estresante en sí mismo, solamente es estresante en relación a cómo yo estoy respondiendo a esa situación con mis recursos, con mis habilidades. La manera en que el estrés afecta a las personas es extremadamente individual. Siempre va a ser una combinación entre el tipo de estresor, la intensidad y las capacidades psicológicas y fisiológicas que están disponibles en un momento determinado por parte de una persona para lidiar con ese estresor. ¿Cómo hacemos para que nuestras capacidades de enfrentar situaciones estresantes se optimicen, sean más efectivas? Lo primero es aceptar que el estrés es parte de nuestras vidas y que el estrés requiere enfrentamiento activo, es decir, requiere que enfrentemos la situación, que no la evitemos. Es muy importante notar lo que me está pasando. En la medida en que yo estoy consciente de mi reacción, yo puedo identificar que algo no está bien. Y si algo no está bien, yo puedo empezar a tomar ciertas acciones y ciertas medidas para remediar o para lidiar mejor con la situación estresante. Algunas veces para recuperarse de una situación estresante es importante retirarse de la situación para poder mejorar, optimizar nuestras capacidades psicológicas para enfrentarlo, a veces con ayuda profesional o ayuda de personas que nos puedan orientar. Existen tratamientos e intervenciones que son eficaces, principalmente basadas en atención focalizada, lo que se conoce como mindfulness, para ayudar a las personas a recuperarse de las reacciones negativas que producen las situaciones de estrés más intenso, estrés crónico e incluso estrés traumático.
La simple compañía de nuestras mascotas nos genera bienestar, pero hace mucho más que eso porque produce un efecto en nuestro cerebro. ¿Cómo? Se los vamos a explicar en esta siguiente cápsula. Llegas cansado a la casa, tuviste un día difícil, pero abres la puerta y tu perro te recibe. Tus niveles de felicidad se vuelven a cargar y todo es mejor. Pero, ¿te has preguntado qué pasa en nuestro cerebro al estar con tu mascota? Este lo asimila a un bebé humano, desencadenando una respuesta instintiva de cuidado, protección y empatía. Asimismo, científicos japoneses aseguran que cuando miramos esos ojos de cachorro, liberamos oxitocina, más conocida como la hormona del amor. En el caso de los gatos, por cada ronroneo que escuchas de tu mascota, estás potenciando la liberación de endorfinas, reforzando tu sistema inmune y dibujando una sonrisa en el rostro. Además, hacernos cargo de otro ser vivo fomenta nuestro sentido de responsabilidad, refuerza nuestra autoestima, aumenta la sensación de capacidad y que podemos confiar en nuestras habilidades. Efectos revitalizantes y cargados de amor que generan nuestras peludas mascotas. Vamos ahora a una breve pausa, pero volvemos con mucho más de Sanamente. Pasamos tanto tiempo en el trabajo y dependiendo de cuáles son las condiciones de entorno, sufrimos mucho o nos alegramos mucho y nos realizamos mucho. Y eso depende directamente de con quiénes trabajamos, nuestros compañeros de trabajo y sin duda nuestro jefe o nuestro líder, como decimos a veces como sinónimos hoy día. Sin embargo, muchas personas hoy están reportando sufrimiento en el trabajo, a través de denuncias. Cada vez es menos tolerable el hecho de que haya abusos en el contexto del trabajo, pero más allá de los casos extremos, como los casos de abuso, hay pequeñas dinámicas que hacen que para una persona no sea grato trabajar. Queremos hablar hoy día sobre liderazgos tóxicos en el trabajo y también sobre qué pueden hacer las organizaciones para hacer que esos ecosistemas sean ecosistemas sanos para los trabajadores. Y para eso estamos con Elisa Anzoleaga, directora de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por estar aquí, Elisa. Hola Paloma, muchas gracias por invitarme. Quisimos repetirnos el plato contigo, Elisa. Ya te habíamos tenido antes en Sanamente, porque sin duda el ámbito del trabajo es uno muy importante al que tal vez hemos dedicado poca ciencia para corregir, mejorar, y es uno de los espacios de crisis. Como especialista, ¿han percibido ustedes que efectivamente la gente reporta mayores problemas en el trabajo que antes? Y si la respuesta es sí, ¿esto se debe a que aumentaron o a que salieron del closet los problemas en el trabajo en materia de salud mental? A ver, yo creo que los problemas de salud mental relacionados con el trabajo, lo que nos dicen las cifras es que han ido en aumento. Es decir, en el año 2019, un 23% de los problemas de salud relacionadas con el trabajo, es decir, de cuadros calificados de origen laboral, eran de salud mental. Y hoy día esa cifra ha aumentado el año pasado, no sé cómo estamos ahora, a un 29%. Es decir, 1 de cada 3 problemas de salud relacionados con el trabajo son de salud mental. ¿Tiene que ver eso con que las trabajadoras y trabajadores nos pasó algo en la cabeza y nos empezamos a enfermar más? No. Tiene que ver esto con que las condiciones de trabajo se han ido poniendo cada vez más difíciles, es decir, se ha ido precarizando el empleo, asistimos a procesos de alta incertidumbre, de alta vulnerabilidad laboral y procesos internos que de alguna manera hacen que el trabajo, esa que es la actividad más central en la vida de las personas junto con la familia, sea un determinante fundamental de nuestro resultado de salud mental. Ahora, eso coexiste también con una crisis social que ha dado cuenta que tal vez nos ha generado una mayor conciencia respecto de cuánto sufrimos en este contexto.
y también con una sensación de incertidumbre general que no solo se circunscribe al ámbito del trabajo. Lo tiendo a decir porque en este programa algo que aprendemos sistemáticamente es esta idea de que somos sistemas complejos y estamos interrelacionados y que no es posible sanar uno sin sanar todo, ¿verdad? Absolutamente. Por lo mismo quisiera entrar sobre el sistema del trabajo. ¿Cuán sano es el sistema laboral si uno lo pudiera mirar desde afuera y cuáles son sus inconsistencias? En términos generales, por supuesto, a grandes rasgos que tú puedes ver como un patrón tal vez. Sí. Bueno, primero lo que hay que decir es que hay que establecer distinciones entre mercados de trabajo, sistemas de trabajo, sectores ocupacionales, etcétera, ¿ya? Sería injusto y sería evaluar a todos por igual. Decir que el trabajo ya va a depender mucho si trabajas en el retail, en la banca, en la industria productora de alimentos o en los portuarios. Y hay una microinformación. ¿Cuáles son los sectores más difíciles? Ahora, ¿cuál es la pauta que conecta o cuáles son los problemas globales y generales al mundo del trabajo? Asistimos a procesos de intensificación del trabajo, es decir, hoy día hay que hacer más con menos tiempo, con menos recursos, con menos personas, es decir, trabajar bajo presión. Sí. Ese es un indicador que es común a todos los sectores económicos y a toda la jerarquía ocupacional, desde el gran gerente hasta la persona que está en la escala de la jerarquía ocupacional más abajo. Ese es un patrón. Asistimos a procesos de falta de diferenciación entre los espacios de trabajo y de no trabajo, lo cual con la pandemia se agudizó y se hizo brutalmente esta idea del teletrabajo, que no era teletrabajo, era trabajo remoto, a distancia, arréglesela como pueda, rompió definitivamente la frontera entre el trabajo y el no trabajo. Y por lo tanto la dedicación... ¿Y esa frontera ha costado recuperarla ahora que hemos vuelto más a la normalidad? Muchísimo. ¿Ya? Esa frontera yo te diría que todavía quedó muy difuminada. Es más, con estos esfuerzos de armar sistemas de trabajo híbridos, donde un pedacito se está en la oficina, otro pedacito se está desde la casa, eso está generando todavía muchos problemas. Oye, pero uno creería que eso en buena parte de la población es valorado, poder trabajar desde la casa. Y sin embargo... ¿podríamos decir, o las cifras podrían decir que finalmente es más malo que bueno? Yo creo que nuevamente tendríamos que analizar dependiendo en quién. Hay grupos y sectores ocupacionales donde trabajar desde la casa es fantástico, personas que no tienen, que tienen espacio, que tienen una infraestructura en su casa para poder trabajar. Tiene todo que ver con tus condiciones en la casa. Tiene que ver con tus condiciones de vida. Si tienes o no unos niños chicos que cuidar y que están ahí al mismo tiempo que estás trabajando, si tienes o no apoyo doméstico. Entonces, las generalidades acá, la verdad es que nos ocultan grandes desigualdades. Oye, pero qué complicado que el trabajo pueda hacerse cargo de lo particular. Mira, podemos hablar infinitamente de esto, pero quisiéramos hablar de algo particular dentro del trabajo, que tiene que ver con quienes lideran. El jefe te puede hacer la vida imposible o te la puede hacer perfecta. Y historias de terror hemos escuchado miles, como el jefe que te quiere echar pero no te puede echar y te tortura y te acosa. Pero también hemos escuchado miles de historias de terror de personas que no saben ser jefe. Entonces, ¿cómo vemos hoy día y evaluamos ese rol? ¿Y cuáles son las luces que nos entrega la psicología o lo que ustedes estudian para poder hacer que estos espacios sean más amables? Sí. Mira, el rol de las jefaturas es fundamental. Si uno se mete a Google y hace un análisis de prensa, ¿por qué renuncia la gente? La gente no renuncia a las empresas, la gente renuncia a los malos jefes. ¿Ya? Eso, primer dato de la causa, hay bastante evidencia en el sentido. Y el rol de jefatura o liderazgo es fundamental en el bienestar o malestar. En la pandemia, lo que vimos en los equipos de salud, que el resultado de salud mental de los equipos estaba estrechamente vinculado con el rol que habían jugado las jefaturas con esos equipos. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Tenemos hoy día en Chile una meritocracia malentendida, entonces la idea es que el mejor trabajador lo convierten en jefe, asumiendo que por arte de magia esa persona va a adquirir unas capacidades para ejercer una jefatura de manera adecuada, para poder conducir, para poder... Claro, te nombran jefe como un premio, pero no te califican para el rol. Absolutamente, entonces pierdes el mejor trabajador o trabajadora, te ganas el peor jefe. Y las organizaciones... A menos que venga iluminado, digamos, de nacimiento. Al menos que tenga unas características particulares.
¿ya? Cosa que es muy rara, eso no ocurre así. Los estudios de liderazgo nos muestran que el liderazgo no es algo, los primeros estudios de liderazgo, el liderazgo carismático, se nace jefe, etcétera. No, eso no es así, ¿ya? El liderazgo, la posibilidad de poder conducir equipos es algo que se entrena, es algo que se aprende, que requiere experiencia, que requiere ser desarrollado. Y hasta hace poco, la mayoría de los estudios lo que hacen es estudiar los liderazgos adecuados, constructivos, los liderazgos transformacionales, los liderazgos éticos. Lo que está de moda ahora es el liderazgo compasivo, ¿ya? Y así un sinnúmero de estudios de liderazgo con apelativos positivos, que está muy bien que se estudien. Sin embargo, se ha puesto menos atención a los liderazgos destructivos y a los nocivos efectos que pueden tener en las personas y en las organizaciones. El liderazgo destructivo no es solo el liderazgo autoritario, que todo uno se imagina un líder tóxico destructivo, el líder autoritario. Sí, pero también la evidencia nos muestra, y los estudios que hemos hecho en Chile, nos muestra que hay otros estilos de liderazgo que pueden ser tan destructivos o negativos como los liderazgos autoritarios. Por ejemplo, el líder laissez-faire, ese líder que deja ser, ese líder que no conduce, que no guía. El ausente, te iba a decir. El líder ausente, ¿ya? El no toma decisiones, el evitativo, que no se hace cargo, claro. El evitativo, ¿ya? De eso estamos plagados. Llenos. ¿Ya? Y esos líderes tienen peores efectos en la salud mental, en el bienestar de los equipos y en los resultados de la organización. Claro, porque dejan que la selva se opere por sí misma y eso nunca se resuelve solo. ¿Ya? Lo sabemos. Y bajo unos argumentos como súper positivos. No, yo soy democrático, la gente sabe lo que tiene que hacer, todos ellos son adultos y profesionales. Claro. Pero eso no ocurre así, el trabajo no opera así. De todas maneras. Oye, ¿y qué otros factores tóxicos existen? Pienso en los clásicos, ¿no? De nuestra propia sociedad, la forma en la que... en quién nos convertimos cuando tenemos poder, cómo se relacionan los hombres y las mujeres con el poder, etcétera. ¿Qué otros elementos nos ayudan a distinguir? Yo creo que es súper importante decir acá que un líder tóxico, negativo, destructivo, etcétera, no es un mal ser humano. ¿Ya? Es importante decir eso. Puede además ser un humano sin herramientas. Pero es un ser humano que no tiene herramientas, pero además es un ser humano que está en un contexto de trabajo, que muchas veces puede estar empujando para que se ejecuten o ejerciten ciertos comportamientos o conductas que pueden ser nocivos para los otros. Ejemplos, sistemas o diseños de trabajo con establecimiento de metas que son difíciles o imposibles de cumplir. Como todos los sistemas de trabajo. Sistemas de trabajo donde lo que se premia es la competencia y no la solidaridad entre pares. Totalmente. Por lo tanto, socavas aquí el factor protector de la salud mental, que es ese vínculo con el otro. Eso pasa mucho en el retail, por ejemplo. Así es. ¿Ya? Ya, me interesa harto, perdona que te interrumpa, pero existe esta idea, sobre todo en esta época de revolución feminista, de que las mujeres, por esta iluminación estructural que tenemos de nacimiento, de haber nacido con la capacidad de compartir, y yo voy a agregar más bien para sobrevivir, compartir, para sobrevivir, colaborar, eventualmente podemos ser mejores jefas que los hombres. Háblame de ese mito. Si lo es o no lo es. Mira, ahí hay varias cosas que decir. Lo primero es que muchas veces las mujeres, para llegar a ocupar puestos de liderazgo o de alta autoridad, han debido tomar rutas hipermasculinizadas, agarrarse a codazo y tener estilos de conducción y de liderazgo que finalmente son un hombre. Súper masculinizados. Súper de masculino. ¿Ya? Entonces, esta idea de no, las mujeres son peores que los hombres. No son peores que los hombres. Por otro lado, está esta otra idea de que las mujeres tienen estrategias más participativas, más colaborativas, etcétera. Yo creo que es cierto. Yo también. Eso es porque así. Esa es la otra estrategia para llegar al poder. O sea, o llegas al poder asesinando a alguien, digamos, y a muchos, porque muchos hombres tienen más oportunidades que una mujer, o llegas colaborando también. Exacto. Y hoy día es el momento de eso. Sin embargo, cuando uno hace estudios de estereotipos, pensemos en liderazgo en salud, en un foco particular, que nosotros estamos haciendo un proyecto Fondesis sobre liderazgo destructivo de salud mental en trabajadores de la salud pública en Chile, uno ve que
a nivel discursivo, hay una alta valoración de estos atributos femeninos del liderazgo, esta cuestión más comunitaria, más participativa, etcétera, a nivel discursivo. Pero al momento de evaluar comportamientos de liderazgo, siguen valorando los comportamientos de liderazgo masculinos. Asertividad, ejecutividad, resolutividad. Porque es lo que nos han dicho que se necesita ¿Ya? un jefe, ¿no? Claro. Tiene todo que ver con eso también. No me queda nada de tiempo, pero igual voy a hacerte una micro pregunta, habrá una micro respuesta, A ver. que es, ¿de qué manera nosotros o los mismos jefes reproducen o no los sistemas de desigualdad? Lo hablábamos un poquito antes de esta entrevista y me parece muy interesante el punto, porque parece que estamos cableados, tanto para discriminar a las mujeres versus los hombres, como también para volver a replicar esos esquemas, ¿no? Sí. A ver, las organizaciones, hay varios autores que dicen que las organizaciones reproducen, son un espejo de la sociedad y reproducen todo lo que ocurre fuera y entre ellos reproducen la desigualdad. Hay algunos que hablan de regímenes de desigualdad, que serían procesos, procedimientos, relaciones que interrelacionadamente producen o reproducen desigualdades de género, de clase, de raza, etcétera. Todas. ¿Ya? Y eso ocurre en la sociedad y ocurre también respecto a la distribución del poder. ¿Cómo es? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se reproduce la desigualdad? A través de las contrataciones, a través de los ascensos, a través de la asignación de roles en una organización. Entonces, pueden, dicho coloquialmente, pasar piola. Tú puedes tener un sistema de contratación lleno de concursos, de procedimientos, etcétera, pero llegado el momento de toma de decisiones, es posible apreciar que se ponen en juego cuestiones de desigualdad social y que están dadas por estos otros espacios de no poder fuera de la sociedad. Totalmente. Ser mujer, ser pobre, pertenecer a una etnia, ser migrante, etcétera. Totalmente. Sí, la verdad es que qué bueno que los estudios lo respalden, pero tenemos esa experiencia todos los días, como que no es novedoso para nosotros finalmente. Elisa, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar en Sanamente. Muchas gracias por la invitación. Antes de irnos, como siempre, les recomendamos un lugar, un sitio, un datito que nos sirve a todos a crear comunidad y sentirnos mejor. En este caso es el Centro Espacio Seguro, un lugar donde se entregan distintos tipos de servicios de salud especializados en mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, que tienen atención psicológica personalizada, terapias familiares, consejerías, terapia ocupacional. Si ustedes quieren más información sobre su trabajo, simplemente tienen que ir al sitio web www.espacioseguro.cl. ¿Quién no necesita un espacio seguro? Sobre todo mujeres y toda la comunidad que habitualmente no tiene un espacio seguro. Por eso mismo queremos compartir estos datos con ustedes y cada vez abrir una comunidad más amplia, tener más sabiduría colectiva para enfrentar la vida que a veces se vuelve tan difícil. Nos vemos en otro programa de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.